Vida y muerte. El avión donde iba Andy y sus hermanas estaba a 3 horas de llegar a su destino, mientras ellas dormían plácidamente en sus cómodas camas. La asistente de vuelo las despertó para que tuvieran tiempo a ducharse y cambiarse de ropa antes de aterrizar. Las hermanas llegaban de día a su nuevo hogar, mientras en la ciudad que dejaron reinaba la noche y las tinieblas de muerte. Mientras tanto, el cártel con un gran número de hombres, todos armados, se acercaba al enorme terreno en donde estaban las lujosas casas de los hijos de Amaro. Era alrededor de las 3 de la mañana, y sigilosamente saltaron el cerco y provocaron un cortocircuito en el motor que abría el enorme portón de entrada al terreno. Luego todos los vehículos entraron lentamente, cuidando de no hacer ruido. Se dividieron en dos grupos. Y el tío de Carlos dijo: ustedes vayan a la de atrás, que es donde vive la hermana, diviértanse con la tipa y graben todo, luego los matan. No dejen a nadie vivo, y mucho cuidado con las huellas. También dejen destruido su sistema de cámaras, como ya saben. ¿Me oyeron? Sí, jefe, y se fueron con vehículos y armas hasta la casa de atrás. En la casa del frente, donde vivía el hijo de Amaro, en el cual estaban todas las esperanzas que heredara y se hiciera cargo de la empresa, entraron los narcos. Ellos también tenían delincuentes que se especializaban en entrar por la fuerza a las casas y apagar rápido las alarmas. El ruido de sus autos en la propiedad no pudo ser detectado a tiempo por los hijos de Amaro, ya que la aislación del ruido externo, en momentos normales, les daba paz. Pero ahora, fue la trampa que les impidió darse cuenta a tiempo, que asesinos invadieron su hogar. Si bien la alarma no generó una alerta a la compañía de seguridad, sí despertó al hijo de Amaro, quien en su cuarto le dijo a su esposa: escuché unos ruidos abajo, quédate en silencio aquí, si oyes algún grito llama de inmediato a la policía. Está bien, pero ten cuidado, dijo ella asustada. El joven, que tenía 2 años más que Bárbara, bajó en la oscuridad lentamente al primer piso, para ver si había alguien. Los delincuentes lo esperaban escondidos en la penumbra. Cuando el joven terminó de bajar la escalera y fue a ver el tablero del sistema de alarmas, se dio cuenta que algo no andaba bien, pues se veía dañado, e intentó correr escalera arriba para gritar que su esposa cerrara la puerta, pero fue rápidamente noqueado por un golpe certero en la cabeza. Cuando despertó, estaba completamente amarrado y amordazado, sentado en el sillón al lado de su cama matrimonial. Y su habitación estaba llena de delincuentes encapuchados. Solo miraba con horror que tenían a su esposa desnuda, atada en la cama, e igual de amordazada que él. Los delincuentes tenían armas y algunos grababan con sus teléfonos la escena. Enfocaban primeros planos de los gritos silenciados de horror de su esposa, y como las lágrimas salían como ríos de terror por sus ojos. Y el tío de Carlos habló al hijo de Amaro en un tono frío como la misma muerte. Tu padre tiene una deuda de 7 muertos conmigo. El cobro de esa deuda comienza ahora. Terminó de hablar, y todos los delincuentes que estaban ahí procedieron a golpear y abusar de su esposa en frente de sus ojos. Él no podía hacer más que ahogar sus gritos de furia e impotencia, por no poder ayudar a su esposa, quien fue martirizada tan bestialmente, que tras un rato, se vieron sus ojos mirando al techo completamente desorbitados, hasta que perdió la conciencia. Tras ello, le descargaron varios balazos a su cuerpo desnudo y herido. Luego trajeron arrastrando los cadáveres de sus hijos frente a él, ambos con disparos en sus cabezas. El joven, al ver semejante maldad, sentía perder la razón. Sus ojos enormes contemplaban incrédulos los cuerpos de sus seres queridos, y la sangre que antes tiñó de rojo su rostro por la furia, se fue por completo, dando paso a un rostro pálido cubierto de un sudor frío. La escena era tan terrorífica que se desmayó por la conmoción. Lo despertaron a golpes, y se tomaron todo su tiempo en apuñalarlo poco a poco hasta que perdió también la vida. Entre los más estremecedores gemidos de dolor físico y del alma. La situación en casa de la hija de Amaro fue similar, solo que por ser hija de Beltrán no la mataron rápido con balas, sino que fue apuñalada lentamente, al igual que su hermano. Tras el horror que desataron en ambas casas, salieron rápidamente y se dispersaron. Ya que en sus armas usaron silenciadores, ningún vecino lejano supo siquiera lo que sucedió ahí. Luego se fueron para la casa de Amaro, dejaron los equipos con los que grabaron toda la barbarie en la puerta de su casa. Para asegurarse que se despertara, dispararon a su puerta y se fueron. Ese era solo el principio. Tenían pensado, tras los funerales de sus hijos y demás familiares muertos, atormentarlo por varios días antes de quitarle la vida.
pero estaban conscientes que para ese entonces ya tendría su propia escolta. Amaro sintió el disparo en su cama y se despertó. Fue por su arma que tenía escondida y se asomó con cautela a la ventana. Ya no se veía a nadie. En medio del sueño que sentía dudó si había escuchado bien y bajó por las escaleras. Al encender todas las luces del primer piso y mirar por varios minutos se dio cuenta que había un agujero en la puerta principal. Fue hasta la sala en donde tenía los monitores de las cámaras de seguridad y notó que no había nadie en la puerta. Tras varios minutos más que se quedó escuchando, se atrevió a ir a la entrada. Al abrir notó varios teléfonos apilados y le pareció extraño, pero luego miró el agujero de la puerta y se dio cuenta que había sido hecho por una bala. Dudó si debía tomar los equipos tirados en el suelo, pero le ganó la curiosidad. Los llevó adentro y llamó a la policía. Mientras esperaba a que llegaran, tomó uno por uno los equipos y miró a ver qué tenían. No había números de contacto, ni llamadas, tampoco tenían chip, por tanto solo podían haber servido para ser usados de cámaras. Y se puso a buscar las fotos y videos que pudiese hallar y mejor no lo hubiese hecho. Nunca. Su rostro se deformó por completo en una horrible mueca de terror y sus cuerdas vocales no le respondieron. Ahogaron el grito al ver toda la tortura de su hija y su nuera, los asesinatos de sus nietos y la muerte de su yerno y su propio hijo. Mientras llegaba la policía veía uno tras otro los videos sin poder detenerse, en un trance del que no podía salir, temblando hasta la última célula de su ser, por las dantescas imágenes y todo ese sufrimiento de sus seres queridos que él ya no podía evitar. Hasta que, por fin, su garganta respondió y comenzó a gritar como un demente sin poder detenerse. Por sus gritos se despertó su esposa, quien bajó, sin entender nada. Mirando asustada como Amaro se veía como un loco, con un montón de teléfonos en sus manos. Solo cuando ella tomó uno de los equipos pudo comprender por qué su esposo estaba vuelto loco y destruía todo a su paso. Ella alcanzó a ver solo unos pocos segundos, pues su mente no pudo soportar tanto horror y se desmayó. Cuando llegó la policía a la casa de Amaro tuvieron que llamar a una ambulancia para que atendiera a este y su esposa, quienes tenían un colapso nervioso. Y el oficial que miró los equipos se dio cuenta del porqué de su estado. Señor, debe intentar calmarse y darme la dirección en dónde están las personas de los videos. Estuvo varios minutos, hasta que balbuceante Amaro le dio la dirección y mandaron a otras patrullas a ver el lugar, las casas de los hijos de Amaro. Cuando la policía llegó hasta las casas, el desastre era absoluto, una masacre en donde no se respetó la vida de nadie. Procedieron de inmediato a llamar al comisario y los forenses asegurando ambas casas como escenas de crimen. El capitán a cargo esa noche llamó por teléfono. Señor, disculpe que lo moleste a estas horas, pero creo que esta información le compete. No se preocupe, capitán, dígame. Tuvimos una llamada de un sospechoso que usted investiga, Amaro Beltrán. Recibió en su puerta el disparo de un arma, tras lo cual, quien lo hizo huyó del lugar dejándole varios teléfonos con grabaciones. Se pausó el capitán. Continúe, capitán, ¿qué pasó? Eran imágenes de asesinatos que correspondían a los hijos del hombre. Fuimos a las casas y encontramos a ambas familias masacradas. Las mujeres adultas tienen signos a simple vista de haber sido brutalmente violadas. Los nietos de Amaro fueron ejecutados de disparos en la cabeza y en el caso de los dos hijos de Amaro, los mataron de múltiples puñaladas y sus parejas por medio de disparos a quemarropa. Parece una venganza de estilo mafioso. El comisario quedó en silencio por varios segundos, no esperaba este hecho. Está bien, capitán, envíe la dirección del lugar que voy para allá. De pronto el comisario sintió que se estaba llenando de cadáveres, y evidencia diversa que apuntaba a Amaro Beltrán y pensó en voz alta. ¿En qué diablos estás metido, Amaro? ¿Qué cosa has hecho? Primero videos, luego equipos de grabación en tu edificio, un hermano prófugo supuestamente por robar su propia empresa, y ahora toda tu familia masacrada por mafiosos. Seguro no has hecho nada bueno y ya no me queda duda que, si no hubiese rescatado a tus sobrinas, ellas estarían muertas también. El comisario ya pensaba que Amaro en realidad hace mucho tiempo había dejado de ser un empresario respetable. Era evidente ya que a estas alturas debía buscar información no solo de sus nexos con la mafia, sino de intento de asesinato contra sus sobrinas, y de inculpar deliberadamente a su hermano Mateo. Se dirigía hacia las dos casas de las familias masacradas pensando para sí mismo, ¿cómo era posible que algunas personas el dinero las corrompiera a tal punto, de llevar hasta sus propias casas la destrucción? Cuando entró en la propiedad de las casas de los hijos de Amaro, estaba el capitán con sus hombres y los forenses lo llevaron,
primero a la casa del hijo. Toda la masacre se sucedió en el segundo piso, señor, dijo el capitán. Está bien, vamos ahí, dijo el comisario. Al entrar primero en la habitación matrimonial, la sangre estaba salpicada por todos lados: cama, alfombra, sofá, paredes y techo. Tan solo de ver el estado de los cuerpos era fácil imaginar las horas terribles y agónicas que vivieron los hijos de Amaro. Pero, ¿qué cosa pudo haber hecho Amaro que mereciera una venganza así?, pensó en voz alta el capitán. Amaro en apariencia es un empresario, pero es evidente con esto que tiene nexos con sicarios y mafiosos. Seguramente los debe haber traicionado de una manera muy seria. Por lo tanto, esta masacre es un ajuste de cuentas, dijo el comisario mientras miraba con rostro de pena a los nietos de Amaro tirados en el suelo sin vida, y se frunció su entrecejo al ver el cuerpo de la mujer maltratado y desnudo sobre la cama. Luego con el capitán fueron a ver la segunda casa, y la imagen era aún más chocante. Ver el cuerpo desnudo y ensangrentado de una mujer tras un brutal abuso sexual ya era difícil, pero en el caso de la hija de Amaro tenía múltiples puñaladas, igual que su hermano. El comisario salió con el semblante sombrío de ambas casas para dirigirse hasta el hospital, en donde tenían internado tanto Amaro como su esposa para tratar la crisis nerviosa que sufrían. Al llegar al hospital preguntó al doctor: ¿Ya puedo hacerle preguntas? Si ya están con sedantes, pero por favor trate de ser amable. Ambos padres están destruidos debido a que han visto los videos de cómo masacraron a sus hijos y sus nietos, dijo el doctor. No se preocupe, seré cuidadoso al preguntar. El comisario lo tranquilizó. Esta vez iba en son de paz, pese a que la arrogancia de Amaro no ameritara tal gentileza. Entró a la habitación en donde estaba Amaro y su esposa. La mujer, por ya padecer problemas nerviosos, fue sedada en mayor grado y se encontraba durmiendo profundamente, pero Amaro estaba despierto y se lo veía con la mirada perdida. El comisario se acerca tras mirar unos segundos, le pregunta: Señor Beltrán, mi sentido pésame, dijo el comisario. Amaro seguía con su mirada perdida hacia un costado, aparentemente no dando importancia a las palabras del comisario, pero el comisario insistió. Señor Beltrán, ¿tiene usted idea de quién pudo haber hecho este daño a su familia? Amaro no emitió ni el más leve sonido. Tras varios intentos del comisario, sencillamente el hombre no abrió la boca para decir ni una sola sílaba. El comisario, por su parte, pensaba que sí tenía idea de quién podía haber hecho esto, pero aún con el dolor de la pérdida prefería callar, ya que, de tener asociaciones ilícitas y crímenes escondidos, además del funeral de casi la totalidad de su familia, le esperaría la cárcel. Cuando vio que no conseguía nada de él, volvió a su oficina, y el capitán le entregó todos los teléfonos para que los revisara. El comisario pudo enterarse con exactitud cómo fue martirizada y asesinada la familia de Amaro, y escuchó claramente el mensaje del tío de Carlos. No había duda, era una venganza mafiosa que recién comenzaba, y que decía abiertamente al hijo de Amaro que toda la masacre sucedida era para pagar 7 muertes de los cuales Amaro era culpable. Al comisario solo le bastaron unos cuantos segundos para asociar las 7 muertes misteriosas de los que atacaron a las hermanas en territorio del narcotraficante, para concluir que había un nexo entre Amaro y esos delincuentes. Y que seguramente algo había salido mal en el trato que provocó la muerte de los 7 delincuentes que agredieron a las hermanas. Era por orden de Amaro, pero le faltaba evidencia para poder demostrarlo. A la vez debía encontrar a aquellos que cometieron los crímenes en ambas casas, sin contar el intento de asesinato de las agentes que simulaban ser las hermanas. En su oficina el comisario se estaba llenando de cuerpos, hechos a investigar y culpables que debía asociar con evidencias. La filtración de los videos sexuales era el menor de los problemas. Pero era un hecho que todo lo sucedido alrededor de Amaro Beltrán era consecuencia directa del comportamiento delincuente de este empresario, que intentaba mostrarse como un ciudadano de bien. Mientras tanto en China, las hermanas aterrizaban y pisaban por primera vez las tierras de esa cultura milenaria en la que soñaban perderse por un buen tiempo, hasta ser lo suficientemente fuertes para volver en busca de la verdad. Al bajar de la escalera, 2 agentes de la Interpol les mostraron sus placas. Para ese entonces, el comisario le había dado un resumen de lo que pasó en el transcurso de su viaje a Kadir y Murat, los hermanos que la sacaron del país, quienes las esperaban en la oficina de los agentes. Las hermanas miraban por la ventana del vehículo que las transportaba, cada una sumida en sus pensamientos. Andy veía el contraste de la modernidad y las decoraciones de esa cultura tan antigua que se mezclaban entre sí, una ciudad cosmopolita y que preservaba recuerdos culturales cuyos contrastes eran notorios a la vista.
Para Bárbara y Regina era todo un escenario inspirador en donde el mundo asiático y el occidental convivían, al mismo tiempo, y donde sus creaciones tendrían la oportunidad de ser aceptadas. Para Andy era un mercado atrayente de millones de potenciales clientes que alcanzar tan solo en esa ciudad. Llegaron a la oficina y los agentes les presentaron a los hermanos Ceylan. Tanto Kadir como Murat se veían como empresarios muy occidentales, si no fuera por esa intensidad tan atrayente de las miradas de los hombres turcos. Kadir, el mayor, de rostro perfectamente afeitado, peinado pulcro y rasgos hermosamente fuertes y masculinos, vestía su traje que lo hacía ver muy elegante. Y su hermano menor Murat, si bien tenía el cabello igual de oscuro que su hermano, era fino y más desordenado. Pero ambos a su manera, Kadir con sus ojos grises y Murat con sus fulgurantes ojos verdes, eran muy atractivos. Y en su forma de llevar sus trajes se podía ver un poco de su personalidad. Kadir el mayor llevaba su corbata perfectamente puesta, reloj de lujo y gestos serios. En contraparte, Murat iba sin corbata y la camisa con sus primeros botones abiertos, lo que hacía que, aunque llevara un elegante traje, se viera más informal, y su carácter era más extrovertido. Ambos, con una educación privilegiada, hablaban fluidamente el inglés, español y árabe, ya que eran los idiomas que más usaban en sus negocios. El agente Steven presentó a los hermanos Ceylan a las tres hermanas. Señores Ceylan, ella es la hermana mayor Bárbara, luego ella es Regina y la menor Andy de la familia Beltrán. Ellos miraban atentos conforme se pronunciaban los nombres de las jóvenes, y se podía ver cómo admiraban a Bárbara y Regina, por sus cabellos largos y rubios, y sus grandes ojos verdes. El aspecto de ambas era muy hermoso pese a todas las amarguras vividas. Y ambos hermanos le sonreían con cortesía y una disimulada coquetería. Pero luego esa sonrisa de ellos se disipó, al ver el rostro de Andy. Si bien había disminuido la hinchazón de los golpes recibidos, todavía se podía ver el derrame de sangre ocular, y los moretones enormes que resaltaban más en su piel blanca. Y las heridas, sobre todo la mordida salvaje que tenía en sus bellos labios. Y sus gestos trataban de esconder el asombro. Era impactante ver a una jovencita así, tan maltratada. Andy saludó avergonzada de su aspecto y luego bajó el rostro. Entonces Bárbara y Regina trataron de desviar la atención para que Andy no se sienta tan mal. Señores, les estamos muy agradecidas por esta tremenda ayuda que nos han brindado, les quedaremos en deuda, dijo Bárbara sonriente. Sí, viajar en su avión ha sido una experiencia hermosa, que nos ha hecho olvidar nuestras penurias. Muchas gracias, agregó Regina. No tienen nada que agradecer, hemos pasado por su situación, sabemos lo que se siente. Solo estamos devolviendo la justicia que un día recibimos, dijo Kadir, y su voz era profunda, tan sensual como su rostro fuerte y atractivo. Estaremos pendientes de ustedes, sabemos que exiliarse de su hogar no es fácil. Les daremos nuestros números, jamás duden en llamarnos y pedirnos lo que necesiten, sobre todo si están en riesgo, dijo Murat en tono muy amistoso. Tenemos que ponerlas al día de lo que ha pasado en las 24 horas de ausencia, dijo el agente, y todos sentados en la oficina escucharon del atentado contra las agentes que se vistieron como ellas, de cómo masacraron a los hijos de Amaro y sus familias, y los muertos de entre los sicarios que eran de Amaro. Entonces hemos escapado justo a tiempo, exclamó Bárbara, que inconscientemente tomaba entre sus manos su abdomen, pensando que una de esas balas podría haber alcanzado a su hijo. Y Kadir se dio cuenta de su reacción. ¿Y las agentes? ¿Cómo están? No me diga que fallecieron, preguntó preocupada Regina. No, ellas llevaban chalecos antibalas, sus heridas fueron en hombro y brazo, pero están fuera de peligro. Lo bueno de esto es que su tío Amaro ya ha dejado cabos sueltos y las primeras pistas para que el comisario pueda desenmascararlo, dijo el agente. ¿Y dice que masacraron a ambos hijos de ese hombre junto a sus familias?, preguntó Kadir asombrado. Y se miraron con Murat. La situación era en verdad seria y de muerte para las hermanas. Sí, al parecer, por la forma de proceder en los asesinatos, fue un ajuste de cuentas mafioso, dijo el agente serio. Es de esperarse, quien se mete a negociar con mafiosos siempre termina pagando con sangre, dijo Murat con rostro compungido. Y siempre terminan muriendo aquellos que nada tenían que ver. Las tres hermanas Beltrán no daban crédito a que sus primos ahora estaban muertos. Sobre todo, a la forma que dejaron este mundo. Si bien no eran cercanos desde antes de la acusación contra su padre, no podían quedar indiferentes.
La forma en que los asesinaron era demasiado cruel. Antes de llevarlas a la residencia de su amigo Simo Wang, vamos a alojarlas en un hotel del centro. Con este último paso, nos daremos cuenta si de alguna forma alguien sabe que ustedes están aquí, dijo el agente que tenía personas con experiencia en detectar perseguidores. Y luego que las hermanas entregaran toda su documentación de ingreso al país, su registro quedó como reservado y se solicitó a las entidades gubernamentales que las tres quedaran bajo el programa de protección de testigos. Se presentaron los hechos ocurridos en la ciudad de donde venían y se solicitó que sus nombres fueran inaccesibles a cualquier consulta que no sea directamente de la Interpol. Los hermanos Ceylan se fueron con ellas a comer en el restaurante del hotel donde dormirían, y de paso aprovecharían la estancia para compartir sus historias de vida. Sentados en la mesa, charlaban. Nuestros padres fueron asesinados en su ciudad cuando salieron de viaje a celebrar su aniversario de bodas. Recordaba con nostalgia Kadir. Sí, ahí conocimos al comisario, es un policía ejemplar. No se preocupen, no descansará hasta poner tras las rejas a ese Amaro, aseguraba Murat, quien admiraba la inteligencia y tesón del comisario. Quien, para ellos, era un héroe, que hizo justicia por la muerte de sus padres, y los ayudó en más cosas aún. ¿Entonces ustedes también tuvieron que huir? Pregunta Bárbara sorprendida. Sí, sobrevivimos a un atentado, hicieron estallar la cocina de la casa donde vivíamos. Se suponía que era la hora en que desayunábamos para ir al colegio. Pero gracias a que éramos desobedientes y ese día bajamos tarde, solo tuvimos heridas. La explosión no nos alcanzó de lleno, pero nuestra abuela no sobrevivió, dijo Murat con profunda pena. Hasta nuestros sirvientes murieron ese día tan terrible. Sí, fue duro, perder a todos nuestros seres queridos al mismo tiempo. Las heridas del cuerpo no duelen tanto como las del corazón, dijo Kadir y miraba a Andy. Podía ver en los ojos de la joven el duelo que llevaba por dentro. Demasiadas penas acumuladas. Luego se atrevió a decir: nos hemos enterado un poco de lo que han vivido, para saber la mejor forma de ayudar. Tenemos contratado un plan de salud para que se atiendan aquí las tres. Bárbara podrá hacer un seguimiento al crecimiento de su bebé, Regina podrá acceder a lo que necesite y tú, Andy, no solo debes tratar las heridas del rostro, dijo Kadir. La forma en que has defendido a tus hermanas con esos delincuentes y cómo te enfrentaste a tu último ataque habla de lo valiente que eres, pero si quieres tener éxito en los negocios tu mente debe estar sana. Sí, Andy, nosotros igual en su momento tuvimos ese tipo de ayuda, lo que dice mi hermano es sabio. No sientas vergüenza de ser una sobreviviente. Vergüenza deberían tener los cobardes que las abusaron, dijo Murat. Los hermanos Ceylan tras los atentados, no solo tuvieron que curar las heridas del cuerpo, sino que además, tras ver morir a su abuela, estuvieron en terapia. Y no contaron a las hermanas, que tras morir todos sus seres queridos, estuvieron huyendo de sus parientes asesinos, quienes querían acabar con sus vidas a como diera lugar. Vivieron bastante tiempo, con temor a morir cada día que se despertaban. Andy sonrió a los hermanos por sus consejos y su ayuda desinteresada. Luego ya estaba de mejor humor, al sentirse identificada con personas como los hermanos Ceylan que eran empresarios exitosos y lograron superar dolores iguales a los de ellas. Mientras tanto, en la ciudad del comisario, Gala llegó hasta el departamento donde vivían las hermanas. En cuanto llegó miró bien el número del departamento y se dio cuenta que la puerta estaba entreabierta. Tocó varias veces, hasta que se asomó y notó que ya no había nadie. Y se terminó de meter, para darse cuenta que quienquiera que viviera ahí ya se había llevado todo. Miraba con extrañeza lo pobre del lugar y no entendía que le veían los hombres a Andy, si solo era una pobretona que no tenía nada y vivía en una posilga. No quería en el fondo reconocer la belleza de la joven. Hasta sintió que era demasiado rebajarse en rogarle a una mujer como Andy que le creyera, ya que ella se consideraba una estrella que merecía un trato especial por su fama. En ese momento llega el conserje del edificio. ¿Y usted quién es? ¿Qué hace ahí?, dijo con cara de pocos amigos. Estoy buscando a Andy Beltrán, responde Gala. Ya se fueron, solo dejaron una nota y sacaron sus cosas. Ahora salga que debo cerrar. ¿Y para dónde se fueron?, preguntó asustada, sabía que no podía volver sin haber hecho nada ante Daniel. Ahora el departamento vacío le causaba preocupación. No tengo idea, se largaron a medianoche, solo dejaron la paga bajo mi puerta y ni se despidieron.
Ahora salga que tengo que poner llave. El encargado estaba más que molesto por la forma en que salieron las hermanas, no tenía paciencia para preguntas. Gala salió y una vez fuera del edificio cerró con fuerza sus ojos sin saber de qué forma decirle a Daniel. No se atrevió a contarle en persona, así que lo llamó. ¿Ya hablaste con ella? ¿Te creyó? Dijo Daniel apenas contestó el teléfono, y pasaron un par de minutos antes de que Gala hablara. Daniel, ellas se fueron de aquí. No tengo idea hacia dónde, tampoco sabe el conserje, dijo Gala con voz entrecortada, su frente con arrugas ante la expectación de lo que diría Daniel. Del otro lado de la línea Daniel no decía nada. Solo pensaba si acaso todavía seguían en la ciudad. Sentía un nudo en el estómago al pensar que no sabía por dónde empezar a buscar su nueva casa. La noticia que desaparecieron así sin más, lo dejó sin saber cómo reaccionar. Todavía guardaba la esperanza que las hermanas se quedaran ahí, que Andy buscaría trabajo en otra parte. Y él podría tener otra oportunidad de hablarle, aplacar su enojo y su pena. Pero no contaba con su mudanza sin ningún aviso. Sus ojos reflejaban una desolación enorme ante la posibilidad de no volver a verla nunca más. El dolor contrajo los músculos de su rostro, y su mano apretaba con fuerza el teléfono, al punto de dejar más blancos sus nudillos. Ya vine, hice lo que pude, pero ellas se fueron en medio de la noche y nadie sabe para dónde. Mi parte está hecha, trató de argumentar Gala nerviosa, mientras se paseaba en el pasillo, de aquí para allá. ¿Cuál parte, Gala? Tu parte no está hecha hasta que la veas de frente y le digas lo que debes. Mejor ve averiguando para dónde se mudaron, antes de que pierda la paciencia. Dijo enojado Daniel y le colgó. Se dejó caer como peso muerto en su sillón caro, una vez más, abatido en su corazón. Gala arrugaba su frente sin saber cómo arreglaría el enredo que ella misma creó. Maldita sea, ¿por qué le hice caso al imbécil de Leonardo? ¿Qué diablos tenía yo que ver en todo este drama que tienen? Y mira de quién me vine a hacer de enemigo. Pobre de mí. Se lamentaba Gala. Ya no le quedaban ganas de andar despreciando a nadie. No después de todos los problemas que tenía encima. Y en las noticias los periodistas transmitían en vivo la desgracia en las casas de los hijos de Amaro. Nadie supo cómo se enteraron, pero ya en los medios tradicionales como en la red se leían titulares que decían: feroz masacre en casa de los hijos de Amaro Beltrán. El empresario Amaro Beltrán ha perdido a sus hijos y nietos en salvaje baño de sangre. Y otros por el estilo, incluso daban detalles específicos que el comisario no sabía cómo se enteraron. Hablaban de niños asesinados, mujeres salvajemente violadas, acribillados y apuñalamientos con saña y alevosía. Pero, ¿de dónde diablos han sacado esa información?, decía el comisario enojado. Al poco rato ya todo el mundo comentaba la desgracia. Algunos más osados ponían en los comentarios las fotos de los hijos de Amaro y los niños, aumentando el morbo por saber más detalles, mientras que el grupo de relaciones públicas de la empresa Beltrán y Asociados pedía respeto por la memoria de las víctimas. Algunos hicieron caso, otros se enardecieron aún más, y decían: ¿qué clase de hombre es Amaro que le matan a toda su descendencia de esa forma? Esto parece una venganza. Seguro tiene trato con delincuentes y algún negocio le salió mal. Eso no es un simple robo, se ensañaron, por algo será. Es culpable de la muerte de sus propios hijos ese tipo turbio. Sus amigos delincuentes lo rechazan ahora, es un viejo mafioso. Deberían investigar esa empresa, seguro hizo su fortuna con los narcotraficantes. Ninguna persona de bien es atacada de esa manera. Solo entraron a exterminar a sus hijos y nietos, se nota que es venganza mafiosa. Así se conoce a los delincuentes. Y en la empresa cundía el caos. Otras empresas se retractaban de hacer negocios con la corporación Beltrán y Asociados, de solo saber los detalles escabrosos de las muertes. No querían saber nada de asociarse a una empresa que todos los días estaba envuelta en un nuevo escándalo. El valor de las acciones iba en picada, y Amaro no salía de su estado catatónico. Su junta directiva se reunió de emergencia y pusieron al socio que más acciones tenía en la compañía, al mando de la misma como medida desesperada, para intentar contener el escape de capitales que se producía, al desquebrajarse poco a poco el buen nombre de la empresa. La táctica de Andy para provocarle problemas a Amaro era todo un éxito. Más de lo que había esperado.
aunque como no tenía acceso a esa información interna de la corporación, no podía apreciar la magnitud de su obra. Y mientras la guerra entre los Santibáñez y Amaro estaba desatada en esa ciudad. Al otro lado del mundo, por fin las hermanas tenían un poco de paz. Bárbara, Regina y Andy se iban a su cuarto a descansar, y se despidieron de los hermanos Ceilán, sus atractivos benefactores. Sonriendo y sintiéndose seguras esta vez de poder tener la libertad, sin miedo a que las garras de sus opresores les impidan avanzar. La habitación era hermosa y se quedaron un rato más conversando en la sala de descanso, de delicados y mullidos sillones. Y finamente decorado con cuadros interesantes y flores naturales de estación. Toda la decoración era en extremo lujosa. No se podía negar el buen gusto de los hermanos que las ayudaban. Y su generosidad. Hasta los colores de las habitaciones y la estancia principal levantaban el ánimo de cualquiera. Y no pudieron evitar el tema que se desarrollaba en la ciudad que dejaron atrás. Andy, ¿por qué crees que se produjo la masacre de los primos? Pregunta Regina frunciendo el ceño. Voy a ver en la red qué comentan. Dijo Andy, a los 10 minutos quedó pensativa. ¿Qué comenta la gente y las noticias? Pregunta Regina, ansiosa por saber. Se ensañaron con los hijos de Amaro, no respetaron ni a los niños, respondió Andy con voz entrecortada y sorprendida. Si bien odiaba a Amaro con toda su alma, no tenían nada en contra de sus primos y sus pequeños hijos. La noticia era estremecedora. ¿Crees que Leonardo pudo orquestar algo tan macabro? Pregunta Regina frunciendo el ceño, preocupada de pensar que tan lejos llegaba la maldad de Leonardo. Andy apretó los labios antes de hablar. Están en guerra, Leonardo cree que Amaro hizo pedazos su imagen. Y si se enteró que sicarios de Amaro intentaron matar a las agentes que se hacían pasar por nosotras es posible. Que sí. Analizó con pesar. Andy en todo momento creyó que atacaría directamente a Amaro, pero de forma económica. O quizás por medio de una brutal golpiza. Estos niveles de violencia no los esperaba. Arriesgarse a ir a la cárcel por mandar a sicarios era demasiado incluso para Leonardo, pensaba antes la joven. Ahora no estaba tan segura. ¿Pero cómo? ¿Crees que contrató sicarios para hacer semejante salvajismo? Pregunta Bárbara sorprendida. Andy recordó cómo utilizaba a sus amantes para hacerle la vida imposible. Y tenía la certeza que podía ser el autor intelectual, pero de manera no tan directa. No, Leonardo es maquiavélico, es muy creativo a la hora de hacer que otros hagan daño por él. Seguro encontró la forma de hacer que gente peligrosa se enfureciera con Amaro y hasta le dio la dirección de nuestros primos. Resopló Andy mientras recordaba cómo contrató a Gala. Y su forma tan efectiva de destrozar la bonita relación que tuvo con Daniel. Al pensar en esto, Andy no podía dejar de sentirse mal por sus primos y sus familias. Ella solo veía a dos enemigos, Leonardo y Amaro. ¿Estás pálida, Andy? ¿Te sientes mal? Pregunta Regina mientras tocaba la temperatura de su rostro. Si bien Regina también sentía pena por las familias de sus primos, le preocupaba más su hermana. Ya había sufrido suficiente, y para colmo sospechaba que cargaba la cruz de soportar en silencio el sufrimiento por la decepción amorosa que tuvo con Daniel. Solo es que Tania y Silvano eran nuestros primos. Jamás pensé que las peleas entre Leonardo y Amaro los arrastraran a ellos también. Dijo Andy con tristeza y lágrimas en sus ojos. Si fue Leonardo de seguro estaba furioso porque Amaro trató de matarnos. Imagínate que hubiésemos sido nosotras en ese auto, sin chalecos antibalas. Él no es nada de Tania y Silvano, pero, aunque loco, tú sí eres algo que le interesa, aunque te maltrate. En medio de su demencia se contiene contigo. Pudo haber abusado de ti o estrangularte hasta la muerte, al parecer solo quería amedrentarte. Seguro se terminó de desquiciar al saber lo que hizo Amaro de forma cobarde mandando a esos sicarios. Dijo Regina y agregó. Nuestros primos quedaron en medio del fuego cruzado de dos asesinos dementes. Y Bárbara analizaba todo, entonces dijo lo que pensaba. Sin saber cuán cerca estaba de la verdad. Ahora que lo pienso, recuerda cómo te miraba cuando estuvo a solas contigo, Amaro. Quizás ni siquiera nos iba a matar de inmediato, si siguieron a las agentes era porque tenía gente espiándonos. Nos iba a golpear como a sacos de entrenamiento porque debe creer que sabemos algo de papá y mamá. Dijo Bárbara. Bueno, si queríamos ver sufrir a Amaro ya lo está haciendo. De esto no se va a reponer nunca.
Creo que jamás pensó que le costaría tan caro su avaricia. Pensó en voz alta Andy. Quizás nuestros padres estén muertos, y nosotras estamos aquí para salvar nuestras propias vidas, y la de mi hijo. Tú misma ahora debes luchar contra los traumas de tu último ataque y todo el dolor de perder lo que era nuestra vida. Solo es su propio veneno que se está tragando, no te sientas mal, Andy. Nuestros primos, seguro no eran ajenos a lo que hacía su padre. Jamás se acercaron para saber si vivíamos o moríamos. En vida tampoco sintieron lástima de nuestra situación, se comportaron como extraños. Le recordó Bárbara. Sí, ellos ya eran adultos. Si no estaban de acuerdo con lo que hizo su padre, al menos podían habernos llamado para saber si estábamos vivas o muertas. Pero nos trataron como extrañas, incluso antes que su padre nos robara lo que es nuestro. Agregó Regina. Tienes razón, en esa ciudad nadie nos tuvo piedad. Salvo el comisario que se toma en serio su trabajo, los hermanos Ceylan son los únicos que se preocuparon por nuestras vidas. Dijo Andy con amargura. Hasta Evan, que tenía en tan alta estima, le mintió, aunque de seguro presionado por Daniel. Pero el dolor de haber sido ilusionada con ese trabajo en vano no disminuía. Por eso. Así es, Andy, que se maten entre ellos, Leonardo, Amaro, las amantes, tus falsas amigas, las basuras de nuestros exmaridos y hasta en ese trabajo que te causó tanto dolor, ese Daniel. Que se queden en el infierno que ellos mismos han creado. Aquí nosotras empezamos de cero, no dejamos nada que importe o valga ya. Dijo Regina con rabia, al recordar todo el dolor que les causaron. Tienen razón. Dijo Andy de pensar todo lo vivido en esa ciudad y que ahora debía seguir el consejo de Kadir, sanar su mente para seguir con su vida. Pero sus padres no dejarían nunca de estar en su mente, entonces dijo a sus hermanas. Podemos aprovechar de pedirles a los hermanos Ceylan, que sí pueden pasen por ese buzón, en donde se suponía llegarían noticias de nuestros padres. Dijo Andy. Está bien, lo haremos. Aunque antes de salir con el avión, mandé de nuevo un mensaje a mi amiga en Italia. Cuando fue a ver, dijo que seguía vacío. Comentó Bárbara. Andy solo guardó silencio y Regina bajó su mirada al suelo. En la empresa de Daniel Lozano, estaba el CEO mirando las noticias en su oficina junto con Evan Santander. Ese tipo Amaro no ha dejado de estar en las noticias. Ahora de verdad estoy pensando que los padres de Andy son inocentes. Si no fueron mafiosos de la peor clase los que masacraron a sus hijos, entonces ¿quién? Dijo Evan. Quizás por eso se fueron ellas, salieron del departamento en el que estaban a medianoche. Como alguien que escapa y que sabe que lo vigilan. No solo su exmarido es peligroso para Andy, ese tío que oculta mucho también, dijo Daniel. Entonces estaban viviendo un verdadero infierno siendo perseguidas por esos dos. Concluyó Evan. Y yo me encargué de dar el golpe de gracia. Dijo con amargura Daniel. No tienes idea a dónde se fueron, ¿verdad? No, respondió Daniel con su rostro lleno de aflicción. ¿Y si contratas a un investigador privado? Propuso Evan. Estuve pensando mucho, tras su último ataque quizás no escaparon solas. Alguien las ayudó. Si tenían a estos dos espiándolas, la única forma de escabullirse sería con ayuda profesional. Dijo Daniel. No entiendo, ¿quién pudo ayudarles? No tenían dinero. Pensó Evan. La policía. Concluyó Daniel. Si la policía las ayudó a salir de la ciudad, no te lo van a decir a ti, dijo Evan y con dolor Daniel supo que tenía razón. Daniel cubría su cara con ambas manos al darse cuenta que lo más probable es que no verían nunca más a Andy. De ser ayudadas por la policía, hasta identidades nuevas podrían tener. Y se fueron a vivir a un lugar en donde nadie las alcanzaría. Evan lo miraba con lástima. No decía mucho, pero su melancolía se podía cortar en el aire. No sabía de qué manera ayudarlo, al verlo caer cada vez más en el pozo de la desesperación. Y como hombre que estaba todo el día resolviendo problemas de lógica, de pronto dijo. ¿No puedes encontrarlas porque alguien profesional las ayudó a escapar, cierto? Pregunta Evan. Claro. Pero se fueron porque aquí su vida era un desastre, continuó Evan. Ya lo sé. Resopló Daniel. ¿Y por qué su vida era un desastre, antes de todo lo malo que les pasó a las tres? Le pregunta Evan. Porque acusaron a sus padres y tuvieron que huir. Dijo desganado Daniel.
Pero ellos no huyeron con ayuda de la policía. Agregó Evan arqueando las cejas. Obvio, por su cuenta. Dijo Daniel y lo miraba de reojo. Por ende, es más fácil encontrarlos a ellos, sugirió Evan con una sonrisa misteriosa. ¿Para entregarlos dices? Preguntó sin entender Daniel. No, Daniel, para ayudarles a probar su inocencia, ahora como está el desastre en la compañía de Beltrán, debe ser más fácil pelear contra ellos. O sea, defenderse de Amaro. Replicó Evan. Encontrar a sus padres y ayudarles a volver. Entendió Daniel. Que puedan ser libres, y se haga pública su inocencia, eso las haría volver, por amor a sus padres. Concluyó Evan. Sí es que están vivos. Pensó en voz alta Daniel, pero con negatividad. Entonces Evan Santander perdió la paciencia. ¿Encuentras más productivo lloriquear todos los días, mientras te cruzas de brazos? Preguntó Evan como nunca cabreado y blanqueando sus ojos. Daniel lo miró incrédulo que Evan lo regañara de esa manera, pero tenía razón. Tendría que contratar a alguien demasiado bueno rastreando gente. Capaz de conseguir información de donde sea. Hace mucho que se fueron, no debe ser nada fácil seguir las huellas de alguien que quiere irse sin dejar rastro, más aún cuando ya ha pasado tiempo. Tiene que tener más capacidades que un investigador cualquiera. Analizó Daniel. Tengo un contacto que podría conseguirme ayuda del extranjero, pero es costosa. Dijo Evan. En su especialidad conocía informáticos y hackers que podían darle información valiosa. De rastreadores digitales del bajo mundo. No me importa el dinero, dime quién. Dijo resuelto Daniel. Son tipos con conocimientos muy avanzados de hacking, vulneración de sistemas, se pueden meter donde sea. Sistemas de registros de pasajeros, de vigilancia de cámaras, lo que quieras, pero para no caer en ilegalidades más grandes, tendríamos que limitar la búsqueda solo a sistemas comerciales y privados, nunca a los sistemas de la policía. Dijo Evan honestamente. Pero si nos descubren, igual nos metemos en líos legales. Dijo Daniel. Los sistemas de privados y comerciales por lo general no tienen tanta seguridad o están tan alertas de que alguien fisgonee sus datos. La policía es otra cosa. Aclaró Evan. Podríamos rastrearlos porque medio viajaron, con sus fotos, haciéndoles pequeños cambios para ver si cambiaron de apariencia, entiendo. Y contactarme con ellos para ayudarles después con esta misma persona que los encuentre. Pensó Daniel. Exacto, solo los encuentras para ofrecerle tu ayuda. Quizás hasta estén pasando apuros económicos, o alguna enfermedad que haya retrasado su retorno. Si se fueron para aclarar su inocencia, se están tardando, ¿no crees? Dijo Evan levantando sus cejas. Por supuesto, quizás hasta estén heridos o en peligro. Esa gente que dices, igual tiene medios de defenderse dado el caso. No sabemos a qué se pueden enfrentar mientras los buscan. Dijo Daniel. Con dinero puedes pedir lo que quieras, un intelectual que siga sus huellas de información por los sistemas, y otro que sepa golpear duro dado el caso. Dijo Evan mientras terminaba su café. Quiero contactarme con ellos, arréglame una reunión o llamada, lo que sea. Dijo Daniel ahora más esperanzado. Está bien, dame unas horas y en cuanto tenga el contacto te aviso. Dijo Evan. Evan salía por la puerta y Daniel lo observaba. Tras la salida de Andy de la empresa todos se daban cuenta que él no estaba como de costumbre, pero solo Evan se atrevió hasta a regañarlo para que buscara una solución y no se hundiera en la desesperanza. De pronto se dio cuenta que Evan era lo más cercano a un amigo verdadero que tenía. Y al que menos tenía en cuenta, los demás siempre lo opacaban con sus comentarios o sus burlas. Y lo más irónico de todo, era que, de todos los que estaban en el piso, Evan era el menos arrogante pese a que su profesión era 100% intelectual y compleja. Sus tareas eran tremendamente absorbentes y estresantes, cuando era presionado tanto por el cliente como por las otras áreas, a la hora de terminar los proyectos de innovación continua. Los demás solo se lucían cuando todo salía bien, pero crear sistemas de inteligencia artificial versus vender con métodos que están más que probados no tiene comparación. De todos los ejecutivos del piso, Evan era hasta ahora el más invisible pero el que más valía, en muchos aspectos. Luego Daniel llamó a su oficina a gala. Pues si se iba a lanzar a robar información para sus fines lo haría a lo grande.
y Leonardo todavía estaba pendiente de pagar sus culpas. Como a las 2 horas llega Gala a su oficina, y pasa con cara de susto. Eres una inútil para esta empresa. De verdad tus habilidades no son la gran cosa versus los problemas que has causado, y por si fuera poco no tienes manera de encontrarte con Andy como te pedí. Dijo Daniel con unos ojos que la fulminaban, y eso era mucho que decir de su mirada que estando calmado era perturbadora. Gala tartamudeaba sin poder terminar una frase. Así como eres una mujer sin moral y sin escrúpulos vas a trabajar para mí, pero de otra manera. Dijo Daniel. ¿Cómo? Preguntó Gala con voz leve. Vas a espiar las actividades de Leonardo, quiero que te metas en su vida y harás todo lo que te diga. Ay de ti si me delatas con él. Porque yo mismo voy a publicar el video en donde se muestra la clase de actriz que eres. Y cómo lograste la fama que tienes en pantalla, pero no por tu talento o moral precisamente. Amenazó Daniel. Pero, Leonardo es un demente. Dijo preocupada que la descubrieran trabajando para Daniel. ¿Y cómo es que has hecho negocios antes con ese demente? Para venir aquí a destruir mi imagen ante los ojos de Andy. Me vas a hacer creer que nunca te acostaste con él, por favor. Dijo Daniel asqueado. Pero, ¿es muy riesgoso lo que tengo que hacer? Solo cosas sencillas como dejar por ahí ciertos aparatos escondidos, y acostarte con él si hace falta para ganar su confianza. Eso te encanta, ¿verdad? Después de todo es un demente atractivo, y seguro te puede dar mucho dinero por entretenerlo. Tanto él como yo te pagaremos por el mismo trabajo, negocio redondo, ¿no? Dijo Daniel mordaz. Gala dudaba. Hubiese deseado escapar muy lejos ahora. Sí o no, decide ahora, porque puedo ir en busca de otra como tú que te reemplace, pero a ti te conviene mantenerme como tu aliado y no como enemigo. Le dijo Daniel sin piedad. ¿Por qué eres así conmigo, Daniel? Decía afligida Gala. Porque vi la mirada de desprecio que le hiciste a Andy ese día. Todos los que le hicimos daño debemos hacernos cargo de nuestras culpas. A mí me puede costar hasta mi libertad. No te quejes que te la estoy poniendo muy barata tu absolución, en comparación a lo que realmente debiera hacer. Decir. Presionó Daniel con un rostro que parecía que la iba a estrangular. Está bien, está bien. Haré todo lo que tú digas, pero tras terminar mi trabajo deberás dejarme borrar ese video que grabaste de todos los aparatos. Dijo Gala angustiada. Sus manos sudaban ante lo que le esperaba hacer, para congraciarse con Daniel. De acuerdo, es lo justo. Pero tu tarea no va a ser corta, así que ve planeando quedarte en la ciudad un par de meses mínimo. ¿Qué? ¿Tanto tiempo? Dijo Gala, pero al ver la cara de Daniel se quedó muda de nuevo. Ahora vete y está pendiente de tu teléfono. Lo primero que harás es encontrarte con ese maldito de Leonardo y decirle que su plan aquí fue todo un éxito. Que me engatusaste para seguir trabajando, que te contraté delante de Andy para hacerla sufrir, y que nos peleamos y ella piensa lo peor de mí. Todo es cierto, pero además quiero que te ganes su confianza para que te dé acceso a todas partes, su oficina, su casa, incluso su cama. Dijo Daniel. Gala salió cabizbaja. De haber sabido en el lío que se metía hubiera pedido mucho más dinero a Leonardo por ganarse de enemigo a Daniel. Tras salir Gala de su oficina, le venía a la mente las lágrimas de Andy cuando se quedaba mirando ese día a la fuente en el centro comercial. La última imagen que tuvo de ella fue verla con su rostro desfigurado por los golpes, y un montón de lágrimas saliendo de esos ojos bellos, que no le habían hecho mal a nadie. Solo andaba por los pasillos de su empresa, en busca de un trabajo, para salvar su vida. Salió furioso de su oficina a despejarse en la azotea. Aún con lo grande de su espacio de trabajo se sentía ahogado. La rabia contra sí mismo y la impotencia de quizás no poder ver nunca más a Andy, lo atormentaban a tal punto que le costaba respirar. Y con la cara que llevaba se encontró al peor de los ejecutivos. Giuseppe le dijo en tono de burla y sin ningún respeto. ¿Todavía llorando por la limpia pisos, Daniel? Por favor ponte en tu lugar deseo, la gente va a empezar a reírse de ti. Estaba Doria, Norma, otras personas y los que se decían sus amigos en el pasillo. Se quedaban mirando incrédulos de la confianza excesiva que mostraba Giuseppe con el CEO de la empresa. Y Daniel se propuso a dejar de una vez clara la situación en la compañía.
Todavía no terminaba de reír el atrevido, cuando el puño de Daniel, con una velocidad y fuerza que solo era comparable a su rabia e impotencia, impactó en plena boca de Giuseppe, haciéndole saltar la sangre y lágrimas de sus ojos café y aflojando un diente. ¿Quieres que nos midamos a ver quién es más hombre? ¿Pelear por ser el alfa del grupo como los animales? Voy para la azotea a liberar tensiones. Te invito, así te doy gusto de una vez, infeliz. Le dijo mirándolo con una furia que desbordaba sus pupilas. Pero Giuseppe retrocedió y, sin poder creer lo que había pasado, se fue tambaleando para el baño. La fuerza del golpe fue tan grande que estaba mareado. Daniel prosiguió la dirección que originalmente llevaba sin decir más, ni mirar a nadie tampoco. Todos los que estaban ahí quedaron congelados y ni respiraban muy fuerte por si acaso. Una vez en la azotea, después de analizar sus pasos a seguir, concluyó que tendría 3 líneas de acción. La primera, encontrar a los padres de Andy; la segunda, trabajar con ellos en demostrar su inocencia; y la tercera, destruir a Leonardo. Con los contactos de Evan se haría cargo de los 2 primeros problemas y con Gala empezaría a espiar a Leonardo, sus actividades tanto en su casa como en la empresa de su padre. Estaba seguro que, por lo demente, le sobraría información para hundirlo una vez hubiera tenido acceso a los detalles de su vida.